Buenas noches a todos, bienvenidos y continuamos con esta serie de presentaciones que hemos venido dando y ahora toca un tema bastante importante en todo este proceso de la pandemia de COVID, que son las vacunas del COVID, para COVID. Entonces, para esto, para este tema, tenemos a toda una autoridad en cuanto a este tema, que el día de hoy nos va a platicar acerca de todo esto de las vacunas. Para esto les quiero presentar al doctor Javier Ramos Jiménez. Él es médico por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es infectólogo por el Baylor College of Medicine, igual que microbiólogo por la misma institución. Él es maestro en ciencias por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor en medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, la FITSA, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Entonces, ya sin más preámbulo, le pediría al doctor que nos haga favor de regalarnos su conocimiento, doctor, acerca de todo esto que está pasando con las vacunas en la pandemia del COVID. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches a todos y gracias por la invitación para pasar esta hora, como usted lo menciona, compartiendo pues una parte de la gran cantidad de información que tenemos sobre el tema, ¿verdad? Aquí pongo a su disposición mis teléfonos y mi correo electrónico, seguramente va a haber muchas otras preguntas que no alcancemos a contestar en el tiempo asignado. Ahí están los teléfonos directos y mi correo electrónico. Entonces, miren, vamos a empezar por poner en contexto ante qué estamos, ¿verdad? Aquí ven, esto es lo que la Organización Mundial de la Salud reporta hasta el día de hoy. ¿Va? Hablamos de, miren, este es el reporte hasta el día de hoy, hablamos de 159.319.384 casos y con más de 3 millones de muertes. ¿Va? Esta información la hemos estado siguiendo a través del tiempo, desde principios del año pasado, y aquí ya ni se nota un piquito que había de China. Aquí ya prácticamente se perdió, se ve muy pequeño, pero los primeros 83,000 casos ocurrieron en enero, febrero del 2020. Y mucho ha pasado en este año y meses que llevamos de la pandemia. De lo relevante y de lo importante epidemiológicamente, vean cómo aquí en este color cafecito, amarillo, casi café, tenemos la participación del continente americano de todos los casos acumulados. Y vemos cómo por los meses del último año y los principios de nuestro continente representaba la mayor parte, el continente americano representaba la mayor parte de los casos. Esto ya ha revertido y vean ustedes los meses más recientes y todavía tenemos casos, particularmente en algunas regiones como Brasil, pero ya no somos como era hace un par de meses el continente con más casos de COVID. Si vemos en nuestro país, aquí vemos, estos datos van a ser muy importantes que los tomemos también en cuenta simplemente para contextualizar ante qué estamos, ¿verdad? Si vemos los datos de nuestro país, aquí están hasta el día de hoy, son prácticamente 2.400.000 casos. En los últimos 2 meses esto ha disminuido. Sin embargo, vean que el número de casos acumulados pues ya llega prácticamente a los 2 millones
400,000 casos. Y precisamente como el tema que tenemos asignado son vacunas, aquí les pongo de este lado el número de vacunas que se han administrado y en qué meses se han administrado hasta el momento. Ven, nuevas vacunaciones diarias, y vemos el total. Aquí hablamos de un poco más de 20 millones de dosis administradas. Hay que recordar que muchas de las vacunas administradas en nuestro país son de 2 dosis, de tal manera que estamos hablando más o menos como unos 11 millones de mexicanos que han recibido la protección. Eso significa más o menos el 10% de la población, lo cual es bueno, pero es un buen inicio, pero sí es importante no relajar las medidas de protección, porque para que lleguemos al punto famoso de la inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, necesitamos tener vacunados al 70% de la población. Entonces, 11-12% es lo que llevamos hasta el momento y todavía nos queda un camino largo por llegar a ese ansiado 70-80% de vacunados. Ok. Cuando hablamos de vacunas, ¿por qué es importante? Bueno, esto quizá para la mayoría del auditorio, pues no creo yo que haya mucha duda de que la vacuna es una estrategia, es es el procedimiento de salud pública más costo efectivo que existe a través del tiempo. Pero pues todavía en la sociedad hay una resistencia a vacunarse en algunas personas, y lo que ignoran o no toman en cuenta estas personas es qué tan eficaces son las vacunas como estrategia. Vean ustedes esta gráfica en la que claramente nos compara los casos que había en 1900 de diferentes enfermedades y cómo las vacunas han disminuido en forma muy importante el impacto que tienen en la salud de la población humana. Entonces, no hay duda, la vacunación es la estrategia más costo efectiva. Bueno, entrando en las vacunas de coronavirus, aquí vemos en esta diapositiva de dónde toma el nombre este grupo de virus. Es una familia de virus. No todos son tan patogénicos como el SARS-CoV-2. Recuerden que hay unos coronavirus, que participan en el resfriado común. De hecho, casi explican el 30% de los resfriados comunes y no tienen la agresividad que tiene el SARS-CoV-2. Lo que caracteriza el SARS-CoV-2, y no tenemos tiempo, y seguramente, como vi el programa, ya otros colegas van a tocar diferentes presentaciones clínicas, yo simplemente les quiero señalar que, a diferencia de otros virus respiratorios, como el virus de la influenza, en donde la replicación del virus de hecho ocurre en el tracto respiratorio y pocas veces llega al torrente sanguíneo, en el caso del SARS-CoV-2 es una infección sistémica. Inicialmente la reconocimos a principio del año pasado, pues obviamente por su modo de transmisión y manifestarse por síntomas respiratorios. Pero lo que hemos aprendido en todo este año es, por series de autopsias, por ejemplo, nos demuestran claramente la presencia del virus en múltiples órganos, en el riñón, en la piel, en el sistema nervioso, en diferentes tejidos. Entonces eso es lo que lo hace diferente, por eso este virus tiene una mayor morbilidad y una mayor mortalidad que otros virus respiratorios. Las estrategias entonces para protegernos en contra de este virus se basan, como les entraremos en detalle más adelante, en generar anticuerpos contra las espículas o spikes. Estas espículas, que son las que le dan la forma de coronita, lo que hacemos con las vacunas es estimular al sistema inmune para que se forme una respuesta tanto humoral como celular en contra de las espículas, y de esa forma proteger al ser humano. Aquí tenemos la representación, otra representación esquemática del virus, en la cual le adicionamos algunas de las estructuras propiamente del virus. Aquí es importante, y se los voy a dar rápidamente. Si ustedes recuerdan, hace un año eran muy populares los exámenes
de pruebas rápidas que buscaban anticuerpos en contra del virus. Sabemos de la limitación que tiene eso como diagnóstico, pero en algún momento fueron de mucha utilidad. Luego, los anticuerpos que se medían y se miden bajo esos sistemas son anticuerpos contra la proteína de la nucleocápside, es decir, esta proteína N. Les menciono esto porque afortunadamente ya en la actualidad, en los últimos 3 meses, ya tenemos en los laboratorios de diagnóstico clínico de nuestro medio técnicas de laboratorio que miden los anticuerpos contra la proteína S, Spike. Entonces, si las vacunas, la proteína que usan como antígeno es la de Spike, ese es el tipo de anticuerpos que debemos medir cuando buscamos si una vacuna fue efectiva o no. ¿Por qué? Porque si ustedes erróneamente piden los anticuerpos que miden contra la nucleocápsida, pues van a salir negativos. ¿va? Entonces, la persona vacunada, si queremos ver la eficacia de la vacuna, tenemos que medir los anticuerpos que van dirigidos contra la proteína S o de espícula o de Spike. Bueno, para lograr el propósito de inmunizar a las personas, hay diferentes estrategias. Le digo, todas tienen en común que van contra las espículas, pero hay diferentes formas de hacerlo. Las más conocidas y las primeras que se empezaron a utilizar a mediados de diciembre del 2020 son las vacunas de RNA, principalmente la que obtuvo primero el 14 de diciembre la autorización de uso de emergencia y se empezó a utilizar, fue la de Pfizer. ¿va? La de Moderna utiliza la misma estrategia, hay variaciones, pero utiliza, y CureVac actualmente está en estudios clínicos dentro de ellos en nuestro país. Bueno, estas vacunas de RNA se basan en el principio de introducir el gen que codifica para la espícula, pero como no lo podemos introducir directamente porque en el citoplasma hay ribonucleasas y destruirían el gen, por eso es importante protegerlo con nanopartículas que le permiten entrar e ir directamente a los ribosomas y expresar el código dándole la instrucción a la célula de que produzca las espículas, que es finalmente lo que nos va a servir como antígeno. Esta gráfica nos permite también contrarrestar mucho de la infodemia o la epidemia de información negativa, que si el virus altera los genes de la persona, que si esto es una conspiración, etcétera, etcétera, pues no, claramente no. Vean ustedes, incluso estas vacunas ni siquiera tocan el núcleo de la célula, donde están los genes de la célula humana. Es nada más la introducción del el código genético, el RNA mensajero, que codifica para las espículas. Y las espículas son las que van a estimular tanto el sistema humoral para formar anticuerpos, las células B, como también una respuesta de tipo celular. Okay. Entonces, estos anticuerpos son los que van a impedir que el virus finalmente afecte a la persona, tanto por la inmunidad de tipo humoral como la de tipo celular. Dentro de estas vacunas tenemos estudios de eficacia. Tenemos, por ejemplo, así es uno de los nombres que ustedes van a encontrar. Se refiere a la vacuna de Pfizer, RNA. Fue uno de los primeros estudios que se publicaron de qué tan efectivo es la vacuna y de dónde viene el famoso 94% de eficacia. Eso es en estudios clínicos. Y luego hay también un cuerpo de información importante de qué tan efectivas son fuera ya del contexto del estudio clínico en el mundo real, es decir, donde ya no están en experimentación, ya se están utilizando en la población y nos preocupan algunas poblaciones en particular. Obviamente, una de las preocupaciones era, bueno, la vacuna será buena en el grupo mayor de 65 años, que es donde ocurre la mayor mortalidad. Y esta diapositiva nos resume que afortunadamente sí. Vean ustedes, esto es un estudio del New England, pero aquí está resumido en el MMWR del CDC. Y vean la reducción de 94% de riesgo de hospitalización después de las 2 dosis. Recuerden, Pfizer son 2 dosis,
con un intervalo de 3 semanas entre las administraciones. Para cuando consideran los pacientes que ya recibieron las 2 dosis, le disminuye un 94% las posibilidades de que termine la persona de la tercera edad hospitalizada o muerta. Como todo, tenemos que balancear. Este es el primer reporte que se tuvo a mediados de enero de la aplicación de las primeras vacunas de Pfizer. Contempla la observación del 14 al 23, y se publicó en enero, en donde mencionaban como efecto colateral 11 casos aquí en la tabla de anafilaxis. Sin embargo, ya cuando se vacunó un mayor número de personas, viene ahora este reporte del JAMA, entonces hablaba de 11, era 11 por, se calculaba que eran 11 por millón. Entonces aquí, sin embargo, ya cuando se vacunó, se vio que el riesgo es de 4.7 por cada millón de dosis administradas. O sea, no era tan alto como inicialmente se había reportado. Pfizer tiene la otra limitante que requiere una cadena de frío de menos 70 grados. En la actualidad, la compañía ya hizo una aplicación para una variedad de la misma vacuna, pero que no requiere una refrigeración tan extrema. Eso apenas está en proceso. Bueno, entonces esas son las vacunas de RNA, entonces son la Pfizer, Moderna y CureVac. Ahora, otra estrategia diferente lo constituyen las vacunas que utilizan el mismo principio, el gen que codifica para las espículas, pero en lugar de protegerlo con nanopartículas como el otro, lo introducen en adenovirus, ¿verdad?, como vehículo, y sí llega al núcleo, pero finalmente el resultado es el mismo, es un RNA mensajero que codifica para la producción de las espículas. Entonces, la estrategia es diferente. Hay varias vacunas que utilizan diferentes adenovirus. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, es la CHAD, es un adenovirus del chimpancé. En el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, utiliza un adenovirus diferente. Este es un adenovirus humano, es el adenovirus 26, pero el principio es el mismo. Y tenemos el gen que va a codificar para las espículas, que utilizamos el adenovirus como un vehículo para introducirlo a la célula. Okay. La vacuna rusa, la Sputnik, también utiliza adenovirus, pero ellos en este caso utilizan 2 adenovirus. Utilizan el adenovirus 26, que es el mismo adenovirus que utiliza el Johnson, y utilizan el adenovirus 5, que es la que utiliza también la vacuna china de CanSino. Pero ellos utilizan los 2 adenovirus para introducir, con la finalidad pues, de tener una mayor eficiencia en la transmisión del gen que codifica para las espículas. Novavax, fíjense, esta es otra estrategia diferente. Entonces ya vimos las de RNA, vimos las de adenovirus, y ahora vean ustedes esta estrategia diferente. El propósito final es el mismo, obtener espículas, pero en este caso el proceso contempla el uso del gen que codifica en un vacuolavirus, que es un virus de insectos. Ahora esto se lleva a cabo in vitro. Esto le permite a la célula introducirlo a las células y va a codificar para la producción masiva una gran cantidad de espículas. Entonces, aquí esto no se va a administrar al ser humano, sino que las espículas se colectan y es lo que se va a utilizar como antígeno para generar una respuesta inmunológica. Vean ustedes de los estudios relevantes, y más al rato hablaremos un poquito de efectividad, pero cuando se probó en un área donde había una variante que es la 351, variante sudafricana, a pesar de que fue la principal, se tuvo una eficacia del 60%. Y donde no estaba esa variante, la eficacia todavía es superior. Aquí se ve la microscopía electrónica, el vacuolavirus. Luego, entonces ya van 3 estrategias, ¿verdad? Aquí vamos a ver la cuarta estrategia, y es la que consiste en las vacunas que utilizan como el Sinovac, que utiliza
propiamente el SARS-CoV-2, que es inactivado por medios químicos, y pues los restos de este virus ya inactivo, no replicable, son los que se utilizan como antígeno, ¿va?, para producir una respuesta inmunológica. ¿Por qué? Pues porque en los restos ahí van a estar las espículas. Este es el mismo principio que se utiliza en otra vacuna china, que es el Sinopharm. Se inactiva y eso es lo que se utiliza como antígeno. Ahora, este video se los voy a pasar y voy a dejar que por sí solo sea explicatorio de cómo interpretar la información sobre la eficacia de las vacunas. No haya aparecido el audio, pero déjenme comentarles. Uno, al terminar la plática el día de hoy, voy a enviar el video con su audio a los organizadores para que les hagan llegar a todos los que están interesados el video completo. Pero en esencia, lo que contempla este video y da una explicación es que confunde mucho a la gente escuchar la eficacia de Pfizer de 94% y luego escuchar Johnson & Johnson 67%, como que si fuera una vacuna inferior. En realidad, esas cifras contemplan la protección que dan para tener infección leve. Pues si consideramos, usamos el criterio de ver, bueno, contra cuál es la protección de las diferentes vacunas contra hospitalización y muerte, todas ellas, todas las que tenemos ahorita disponibles, son superiores al 95%. Entonces, por eso es muy importante, y primer mensaje importante es que no hay una justificación para decir, no, es que yo quería la vacuna fulana, sutana. No, todas las que tenemos son efectivas para prevenir hospitalización y muerte. Esto es muy importante. Y lo que sí es muy importante, más que decir y escoger cuál, es ponérselas pronto. ¿Por qué? Bueno, porque como les mencionaba, y como esta diapositiva nos ilustra, el tener un control del virus suficiente para que ya no se propague a nivel comunitario, necesitamos alcanzar el 70 al 85%. Mientras no lleguemos a él, va a seguir habiendo casos. Entonces, el mensaje básico, elemental es: hay que vacunarse tan pronto como tengamos acceso a cualquiera de las vacunas disponibles. Esto es lo que nuestro gobierno puso como plan, y pues considerando llegar a ese 70%, 70%, pues se necesitan vacunar 104 millones de personas, ¿verdad? Y como ya vimos, apenas van 20 millones, ¿verdad? Aquí dicen 174 porque muchas son de 2 dosis, ¿verdad? La mayoría son de 2 dosis, a excepción de Johnson, que es una sola dosis. En la actualidad, otro de los problemas serios con las vacunas es que no hay abasto suficiente para cubrir todo, todas las necesidades que hay de vacuna. Entonces, por eso es que se utilizan múltiples vacunas para tratar de lograr estos objetivos. Se han cumplido, pues, parcialmente. En teoría, la vacunación del personal médico iba a estar completa a febrero, al día último febrero del año, y pues apenas aquí en nuestro medio, los médicos privados acaban de recibir la primera dosis la semana pasada. Entonces el programa va retrasado, ¿va? Pero bueno, pues no hay que poner peros. La estrategia es, y como les decía, pues aquí se suponía que todos iban a estar vacunados, pero bueno, ya se vacunaron la mayor parte de los adultos de la tercera edad. Ya esta semana se está iniciando en diferentes partes del mundo, del país, la vacunación en el grupo de 50 a 59, y luego seguirán el resto de los grupos de edad.
¿qué hay en otras vacunas? ¿Qué es lo que hay a futuro? ¿Qué es lo que viene, además de lo que ya tenemos? Bueno, pues mucha publicidad se hizo sobre la vacuna Patria, que pues en la actualidad está en estudios de fase 1, fase 2, y probablemente para el otoño tengamos ya estudios de fase 3 para que veamos qué tan efectiva y segura es esta vacuna. ¿Qué avances hay hasta ahí? ¿Ya terminó la ciencia? No, hay muchas cosas en desarrollo. Y vean ustedes, es fascinante esta vacuna que apenas tiene las siglas, la NDB-HXP-S. Bueno, lo relevante de esta vacuna son modificaciones. Esta es la proteína de la espícula, que la haría resistente incluso a la mayoría de las variantes que se han identificado del virus, y tiene la gran ventaja de que esta proteína se puede insertar en el sistema de producción masiva que ya tenemos montado desde hace más de 70 años para producir la vacuna del virus de la influenza. Y como todos ustedes saben, la producción masiva con millones y millones de dosis a un precio reducido, pues va a ser una gran ventaja. Entonces apenas también está en estudios de fase clínica 1-2, y en el verano se empezarán los estudios de fase 3. Ojalá y se haga realidad, que es efectiva y segura para que un mayor número de personas en todo el mundo puedan recibir la protección de la vacuna, que como todos ustedes saben, ahorita ha sido desigual. La mayor parte de las vacunas que hemos estado hablando las tienen acaparadas los países ricos, y los países pobres tienen poco acceso, algunos a ninguna de las vacunas. Bueno, pero hablar de las vacunas sin hablar de las variantes, creo que sería transmitirles la información incompleta. Es muy importante entender qué es esto de las variantes y qué importancia tiene para las vacunas. Ya les había mostrado el esquema gráfico del virus. Aquí está su genoma. ¿Okay? Y sabemos que, por ejemplo, el que ocurren mutaciones en los virus no es una sorpresa, no es una novedad. Ocurren, normalmente es parte del proceso biológico, y de hecho las diferentes células tienen diferentes tasas de replicación. Y aquí, por ejemplo, pues las células eucarióticas, las que forman el cuerpo humano, pues tenemos mutaciones, pero no a una velocidad como la tienen las bacterias, y mucho menos como lo tienen los virus, y particularmente los virus RNA. Entonces aquí pondríamos al SARS-CoV-2. Entonces, pues es un virus que normalmente dentro de su biología existen mutaciones. No todas las mutaciones terminan en algo malo. Hay mutaciones que no modifican mucho la estructura del virus y no le dan ninguna ventaja. Hay otras que sí, y son las que vamos a revisar, ¿no? Entonces, el que ocurre mutación no debe ser extraño. Hay veces que va en contra del virus porque son defectuosas, ¿no? Entonces, existen muchas variantes del virus, ¿no? De tal manera que es importante abordar esto de una manera organizada, y esto es lo que se ha definido las variantes que son las llamadas variantes de interés y las variantes de preocupación. La diferencia, como ustedes ven aquí en el texto, es que las variantes de interés, bueno, tienen el potencial de ser más transmisibles y tener más efecto negativo en la severidad de la enfermedad. Las variantes de cáncer son en las que ya existe documentación por estudios de una mayor transmisibilidad y de producir enfermedad más severa. Y las variantes de alta consecuencia, pues afortunadamente no tenemos hasta el momento ninguna, pero sería ya en los que tienen la habilidad de escapar por completo de las vacunas. Las variantes de preocupación, entonces, las que se han estado siguiendo, son principalmente la variante británica, la llamada B117,
la variante brasileña, la P1, la variante sudafricana, que es la 351, y las últimas dos, la 427, son las llamadas variantes californianas. Estas son las variantes de preocupación, porque ya han documentado mayor transmisibilidad, ¿va? Y algunas de ellas, como la británica, sí, una mayor severidad de enfermedad y muerte. Y las que no tenemos la evidencia todavía, pues hay muchas otras. Entre ellas está la variante neoyorquina, que es la 526. 1 y 2. Son variantes de interés. Todavía está por definir qué tan... Ok. Si vemos estas variantes de interés principales, que es la británica, la B117, la sudafricana y la brasileña, aquí están. Estos son los datos hasta el día de hoy, qué tan propagadas están a nivel mundial. La Organización Panamericana de Salud publicó esta información y pues no voy a entrar en muchos detalles, pero simplemente nos identifican que ya tenemos variante of concern. Se refiere, aquí tenemos la 501 y tenemos la P1, que es la variante brasileña. Es decir, estas tres variantes ya. Ahora, lo serio y lo importante que vamos a ver de la variante británica. Vean ustedes lo que sucedió en Estados Unidos. Vean las fechas. Vean. Aquí en cremita está la B117. Vean ustedes que en los primeros 2 meses del año, de enero a finales de febrero, pues representan una pequeña fracción. Pero vean ustedes los datos que van, ahora esto también desde el desde el 30 de enero, ahora hasta el 24 de abril, que son los datos más recientes. Vean ustedes cómo ya representa y ya ha reemplazado a la variante wild type, la original, ¿va? Ya representan casi el 90% de las nuevas infecciones en Estados Unidos son por la variante británica, la que ya se ha documentado, y no es sorpresa de que tenga una mayor transmisibilidad. Ya se había observado en Gran Bretaña, porque entre septiembre y noviembre del 20 se propagó. Pero esto ya también es una realidad aquí en nuestros vecinos del norte, y vean ustedes el periodo tan corto de tiempo que le llegó a sustituir a la variante original. Ok. La variante británica, las variantes californianas también. Vean ustedes aquí en rosita, es un fenómeno reciente, de apenas noviembre, diciembre y enero del 21, ¿va? Y vean ustedes cómo se ha propagado rápidamente. No los voy a aburrir con los árboles genéticos. Aquí está la variante neoyorquina, que también en cuestión de meses se propagó. Ahora, vamos a ver qué tan efectivas son las vacunas contra estas variantes. Y aquí vean ustedes los datos que tenemos de Johnson & Johnson. En el video, cuando lo escuchen, van a ver que los estudios que se hicieron de Johnson & Johnson se hicieron simultáneamente en Estados Unidos, se hicieron en Inglaterra y se hicieron en Sudáfrica. Lo relevante, en Brasil también, perdón, vean ustedes la eficacia que tiene para enfermedad severa. Les digo, no nos interesa tanto, y es lo que el video enfatiza, los casos leves o moderados. Nos interesa los casos que terminan hospitalizados o intubados y muertos. Y vean ustedes que cuando se hizo el estudio Johnson & Johnson, la vacuna fue efectiva en 81% para disminuir la enfermedad grave, ¿no? Muchos anuncian que 64% contra enfermedad leve, pero el criterio mayor debe ser enfermedad grave, es 80% aún en la variante sudafricana. La eficacia de la AstraZeneca aquí también, y tenemos datos, y nos hemos dado cuenta que por los estudios nos reflejan, pues como siempre, una buena y una mala, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar en este caso por la mala, ¿verdad?
cuando se hizo también simultáneamente el estudio de la eficacia de AstraZeneca en Gran Bretaña y simultáneamente en Sudáfrica, vean ustedes que la eficacia de la vacuna AstraZeneca para la variante sudafricana fue solamente del 22%. Es decir, muy malo. De hecho, por eso los médicos en Sudáfrica se negaron a aceptar la vacuna de AstraZeneca, ¿va? Y pidieron la de Johnson & Johnson. Pero si vemos los datos que hay de la vacuna de AstraZeneca contra la variante británica, la 117, son muy buenos. Entonces son muy buenos para proteger contra la variante británica y no tan bueno la AstraZeneca para la vacuna sudafricana. ¿Ok? Y luego vienen otros, vamos a ver a otros estudios publicados del, ven, este se refiere a la vacuna de Pfizer, ¿va? Para ponérselos en pocas palabras, y vemos la efectividad en contra de la vacuna de la variante británica y un cierto grado de efectividad, no igual que Johnson & Johnson, contra la variante sudafricana. Esto está publicado en el New England la semana pasada, y en el New England del día de hoy, de esta semana, viene publicado otro artículo sobre precisamente la vacuna de Pfizer, pero esto es en el laboratorio. Es decir, PRNT es una técnica en la que se crece el virus y se ve qué tanto se inhibe la formación de placas. Y aquí tenemos en esta columna la wild type, la cepa original, y vemos que la respuesta es pues muy similar a la eficacia como lo es para la variante, digo, la cepa original. ¿Verdad? Pero claro, esto es, les advierto, esto es laboratorio. Los estudios de campo pues, favorecen más a la de Johnson & Johnson. Aquí tenemos también un reporte de que es tan serio la amenaza del B1-103, que es la variante sudafricana, que ya están desde marzo, hay estudios clínicos con una vacuna preparada específicamente para la variante sudafricana. Okay. Entonces, aquí están los datos en los cuales se documenta por los británicos la mayor morbilidad y mayor mortalidad de la variante B117. Hay otros estudios también que nos documentan la preocupación que tenemos es que las variantes escapen la neutralización por las vacunas o por los sueros convalecientes, ¿verdad? Y aquí tenemos precisamente que independientemente vamos a hacer a un lado las vacunas. Ustedes habrán leído que como parte de la estrategia de tratamiento para los pacientes que ya tienen infección moderada severa por SARS-CoV-2, se recomienda el uso de anticuerpos monoclonales en Estados Unidos en contra de del SARS-CoV-2. Bueno, apenas estaban autorizados en esas mismas semanas y nos encontramos que algunas de estas mutaciones hacen ineficiente el uso de esos anticuerpos monoclonales. Entonces, de plano, ya, de hecho, ya se retiró del mercado, apenas tenía un poquito la autorización cuando se utilizan un solo anticuerpo monoclonal, y los que siguen vigentes y autorizados y se están usando en Estados Unidos es el Regeneron, que son 2 anticuerpos monoclonales, porque si es resistente a uno, el otro todavía sigue siendo efectivo. Esto lo está publicado también aquí están los estudios en el New England. Ok. Y hay otros estudios de laboratorio que no me gustaría entrar mucho en detalle porque son observaciones de laboratorio. Me estoy terminando el tiempo prácticamente, son 7:45, nada más me voy a permitir hacer un comentario final que creo que es muy importante y sobre otro virus que también es clínicamente importante. Y miren, esto es algo que nunca habíamos visto quienes hemos seguido la evolución del virus de la influenza a través de años. Nunca habíamos visto esto, de que, vean ustedes, las temporadas de influenza se monitorizan desde la semana 40, que es octubre del 20,
hasta mayo, finales de mayo de este año. Cada año se monitoriza. Lo que nunca habíamos visto en los últimos 40 años es esto. Aquí los triangulitos rojos son la presencia del virus de la influenza que ustedes ven aquí no rebasa el umbral epidémico. Es decir, en pocas palabras, no tuvimos temporada de influenza anual o temporal. Esto nunca lo habíamos visto, pero es una realidad. Acá graficadas en diferentes colores están todas las temporadas de influenza de los años anteriores. Casi siempre es variable, a veces la influenza hace pico en noviembre, la mayor parte es diciembre, enero, a veces hace pico hasta febrero. Pero vean ustedes, hoy tenemos datos hasta la semana 17 del año y no ha rebasado el umbral epidémico. Y aquí lo expresan así en colores. Vean ustedes, está en verde totalmente todo el territorio continental de Estados Unidos, y si lo comparamos con temporadas previas, siempre ya estaba en rojo, o sea, es la diferente amarillo, etcétera. Entonces, bueno, ¿por qué sucedió esto? No ha podido ser determinado al 100%, pero tenemos algunos datos, algunas cifras que nos empiezan que podemos compartir, y por parte no es tanto cambios en el virus, no es que el virus sea menos agresivo, el virus también muta y se presenta. Afortunadamente, al parecer el principal factor ha sido que las medidas de distanciamiento social, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el uso de gel, esas tres medidas básicas que han demostrado eficacia disminuyendo la transmisión del SARS-CoV-2, también son efectivas para el virus de la influenza. Entonces, terminamos aquí con una noticia buena, que debido a todas esas medidas que se han utilizado, pues este año no tuvimos influenza anual o temporal. Entonces, ahora sí, me gustaría interrumpir la presentación y dar oportunidad a ustedes de que hagan las preguntas que consideren pertinentes. Con mucho gusto trataremos de abordarlas. Doctor Ramos, muchas gracias por su presentación. Sí. Quisiéramos tener más tiempo, pero no le podemos robar mucho el tiempo. Una pregunta, doctor, personal. Por ejemplo, ahorita con la variante de la India, que incluso la Secretaría de Salud ya la reportó, me parece que en San Luis Potosí o en alguno de los estados centrales del país, ¿hay alguna experiencia con esta variante de la India? Sí, aquí no tuve oportunidad por razones de tiempo de mostrarles. Miren, el problema con la 627, que es la variante india, o hindú, perdón, más precisamente, sabemos que es más, de hecho es considerada variante de interés, es decir, todavía no hay evidencia que apoye que produce enfermedad más grave, ni que sabemos que es más transmisible, pero no sabemos qué tanto. El problema, sin embargo, epidémico, severo, trágico que tenemos en la India, no es tanto por la presencia de la variante, definitivamente contribuye, pero el problema serio es que no se respetaron las medidas de salud pública básicas. Se sintieron, el gobierno, la administración hindú del momento, estaba alardeando de que la India no había tenido casos hace 2 meses, hace 3 meses, y relajaron prematuramente todas las medidas de prevención. Hicieron mítines políticos, hicieron reuniones religiosas sin distanciamiento, sin protección, y encima de esto tenemos que pues este virus ha expuesto a cada país del mundo en sus fortalezas y debilidades en sus sistemas de salud, y desafortunadamente el sistema de salud hindú no estaba preparado, no tenía los suficientes recursos para abordar una epidemia de esta magnitud. Por eso se está muriendo mucha gente en la India, pero es porque a veces no hay oxígeno. De plano, sí, andan los pacientes de hospital a hospital y no tienen oxígeno, por darles un ejemplo. Entonces, fue el no llevar a cabo las medidas de distanciamiento adecuadamente, y desafortunadamente las autoridades no han aprendido. Todavía hay una elección en un mes o algo así,
y todavía dicen que no les importa, que van a seguir habiendo mítines políticos y que va a haber las elecciones. Entonces, la variante solamente es un factor, no es crítico, de tal manera que si enfrentamos un paciente con esa variante, la 627, no es para que estemos preocupados y nos angustiemos que se nos va a morir nuestro familiar, no. No. De entrada, y para empezar, esto es anecdótico. Solamente hay un reporte en nuestro país y es de San Luis Potosí. Nosotros aquí en la ciudad hemos monitorizado, tenemos como cerca de 80, 100, casi llegamos a las 100 muestras que hemos hecho análisis genético de genoma completo del virus, que es la única forma de identificar estas variantes, y hemos encontrado únicamente 2 variantes californianas, hemos encontrado 4 variantes británicas y 1 variante sudafricana. También es anecdótico, ¿verdad? No es las variantes en nuestro medio no son, afortunadamente hasta el momento, un problema. Y esto es muy importante, y nuevamente volvemos al tema de la vacuna. Recuerden que las variantes se van a presentar porque encuentran una población en donde encuentran muchos susceptibles, ¿verdad? Entonces, como en la India hay miles de personas con el virus, pues da oportunidad para, seguramente no va a ser la CBC la única, va a haber más variantes, más otras variantes. Y sin embargo, lo que estamos viendo en Estados Unidos, que ellos ya van a llegar para el 1 de agosto a la inmunidad de grupo, ¿verdad? Entonces, al no haber virus replicantes en su comunidad, pues ya las variantes no van a encontrar el escenario para seguirse produciendo. Entonces, una forma muy directa, pero muy clara, es usar las vacunas para que tengamos menos oportunidades, le demos menos oportunidades al virus de replicarse. Muy bien, doctor. Le agradezco mucho su respuesta. Doctoras, ¿tendrán preguntas del público, por favor? Sí, doctor, tenemos muchísimas preguntas. Les recordamos, si alguien desea la palabra, levanta la mano, por favor, y con mucho gusto les vamos a dar la oportunidad de hacer la pregunta directamente. Por lo pronto voy a comenzar con algunas de las preguntas que ya escribieron ustedes en el chat. Una de las preguntas, doctor, es, ¿cree usted que la vacuna fabricada de E. coli, modificada genéticamente, pudiera sustituir a las actuales por lo novedoso de su diseño? No, miren, en realidad, fíjense, aquí les presenté las que ya tenemos y ya están siendo usadas, pero no les mostré una gráfica de la Organización Mundial de la Salud en donde tienen registrados ellas las estrategias de vacunación que hay. Son 250 diferentes estrategias. La mayor parte de esas vacunas están en desarrollo preclínico. No han llegado ni siquiera todavía a fase 1 o fase 2. Hay estrategias muy fascinantes, ¿verdad? Y bueno, con el tiempo, y si vemos los estudios de todos esos 200, y hay 3, 4, seguramente va a haber 3, 4 que van a llegar además de lo que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, basados en cómo se preparan, no es tan relevante, ¿verdad? Lo relevante es qué tan efectivas y qué tan seguras son en los estudios ya de fase clínica. ¿Cuáles son los efectos secundarios que se han observado con más frecuencia en las distintas vacunas? Muy buena pregunta. Miren, no sé si están viendo la pantalla. Me imagino que sí, ¿va? ¿Sí ven la pantalla? Sí, sí lo estamos viendo. Ok, bueno, miren, vámonos aquí por orden. Vacuna, las de RNA, ya les decía, la anafilaxis que hay en el caso de la vacuna de Pfizer, ¿va? Que al principio se calculaba 11 por millón, y ya se vio que es solamente 4 por millón de dosis. Sin embargo, hay otro efecto colateral que reportan y que no se le ha dado publicidad, que es importante en las vacunas de Pfizer. Porque en Suiza, ellos nada más han utilizado Pfizer y Moderna, o sea, vacunas RNA, y sin embargo, y no han vacunado tanta gente como el resto de los países, pero tienen publicado en la revista que se llama Hipertensión, de la Academia Americana de Cardiología, una serie de 9 casos de hipertensión grado 3 después de poner la vacuna de Pfizer.
pueden parecerles pocos, pero 9 de nada más de 12,000 dosis. Aquí en lo de Pfizer, en el estudio clínico y en los estudios, estos dos reportes que ya les mencioné, estamos hablando de millones de dosis. Para aquí nada más contemplan la anafilaxis. Pero también debemos no ignorar que de hecho sería mucho más frecuente, si son 9 de 12,000, pues la frecuencia es mucho mayor de hipertensión grado 3. Si les interesa, con mucho gusto le compartimos el artículo, pero digo, no es ninguna revista rara, es de la Academia, digo, de la Sociedad Americana de Cardiología, y la revista se llama Hipertensión. Las vacunas que usan adenovirus, vamos a cambiar de grupo, en las cuales tenemos, como ya lo mencionamos, AstraZeneca, Johnson & Johnson, tenemos el problema de los coágulos. Los coágulos que se han presentado, y de hecho la vacuna de Johnson & Johnson, si recuerdan, estuvo del 13 al 23 de abril suspendida la administración porque se habían reportado hasta ese momento 6 pacientes con coágulos. Pues sí, nada más que 6 pacientes de 9 millones de dosis. Bueno, entonces, y un fenómeno similar le ha dado también, ha impactado negativamente a AstraZeneca. Es un mayor número de pacientes. La mayor parte de los coágulos que se han formado han sido en mujeres menores de 50 años. Entonces, en Europa, valorando riesgo contra beneficio, pues claro que impacta el que tengan coágulos y algunas muertes, pero es más nociva la enfermedad. Por eso la agencia europea, valorando riesgos contra beneficio, recomendó que se siguieran utilizando las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson. Pero claro, le ponen nada más una párrafo de advertencia que si en las mujeres menores de 50 años pudieran escoger otra vacuna. Sobre tiempo, pero si nos puede, me gustaría hacerle las 3 preguntas que se repiten más, y las demás se las hacemos llegar a su correo para que nos haga el favor de responder. Ok. Nos preguntan sobre las principales contraindicaciones, o si existen contraindicaciones para aplicar alguna de las distintas vacunas. Pues miren, la contraindicación que se tiene es, por ejemplo, en el caso de Pfizer, que fue la primera que se utiliza, es reacción contra uno de los elementos de los conservadores de la vacuna, lo cual es muy raro, ¿verdad? Eso sí es muy, muy raro. Pero en términos generales, no hay contraindicaciones. De hecho, si ustedes habrán notado, ciertos grupos tienen preocupación, como la mujer embarazada, pero esto ya se ha revisado por estudios clínicos, y la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia ya hizo su posición oficial de que, y también la mexicana, de que la mujer embarazada se puede vacunar, es segura la vacuna, es eficaz y es necesaria. ¿Por qué? Porque si la infección natural le da a la mujer embarazada y no tiene la vacuna, tiene una mayor probabilidad de terminar en terapia intensiva y tener un parto prematuro. De hecho, las estadísticas de nuestro país nos hablan que ya la infección por SARS-CoV-2 es de las principales causas de mortalidad materna. Entonces, no, que la mujer embarazada aprovechen. El gobierno hoy empezó a vacunar a mujer embarazada. Ustedes compartan la información a las mujeres embarazadas que les toca atender de que la vacuna es segura, es eficaz y la necesitan, y necesitan su protección. Okay. ¿Cuál es la otra pregunta, doctora? Nos pregunta sobre, bueno, ¿qué sucede en caso de que pase el tiempo que se especifica para recibir la segunda vacuna, y que es de cierto que se va a necesitar, por ejemplo, en la vacuna CanSino una segunda dosis, y en la vacuna Pfizer una tercera dosis? Bueno, miren, aquí les puse esta diapositiva.
el intervalo definido de las 3 semanas, el caso de Pfizer, y 4 semanas para Moderna, es precisamente por los estudios clínicos. Sin embargo, pues ha habido, como les decía, un problema de abasto, ¿no? En muchos países del mundo, no en uno solo. Y, por ejemplo, es tan serio, tan frecuente que la Organización Mundial de Salud formó un comité especial de expertos para ver cuánto podíamos alargar el intervalo de administración. Y, por ejemplo, en el caso de la AstraZeneca, que también son 4 semanas entre una y otra dosis, se vio, o los expertos consideraron, que era seguro hasta ponerlo hasta las 12 semanas, es decir, a los 3 meses. ¿Verdad? Todavía siguen siendo efectivas las vacunas. ¿Verdad? Claro que lo ideal, pues entre más cercano esté a la forma como se hicieron estudios clínicos, pues más tranquilos nos sentimos. ¿Ok? ¿Y cuál fue la segunda parte de la pregunta? ¿Me la recuerda, doctora, por favor? Y que si es verdad que se va a necesitar una dosis extra en algunas de las vacunas. Bueno, es probable que sí, no sabemos todavía, algunas vacunas no se tiene todavía una experiencia tan larga, precisamente con CanSino. CanSino aquí se estuvo, de hecho todavía está el estudio en desarrollo en el Hospital Metropolitano. En el caso de Pfizer, aquí déjenme decir, también no hubo controversia a la hora de los medios. Hace un mes exactamente, la compañía Pfizer anunció y estaban muy contentos. ¿Por qué? Porque tenían los datos de seguimiento a 6 meses de los pacientes que habían sido incluidos en los estudios clínicos, y que a los 6 meses el 90% de las personas que recibieron las 2 dosis todavía tenían niveles muy altos de anticuerpos protectores. Y a la semana siguiente que hizo el anuncio la compañía, su director ejecutivo, el comercial, dijo que a lo mejor iba a ser bueno pensar en una tercera vacuna. Pero pues ahí obviamente hay un interés mercantil. Lo que sí es probable es, como les decía, la vacuna que se hizo específicamente contra la variante sudafricana, si es que se encuentra un escenario en donde ya está presente en forma importante la variante sudafricana, pues ese sería donde se recomendaría dar una dosis extra con esa vacuna en particular. ¿Qué tanto nos va a durar la protección de las vacunas? No sabemos. Recuerden, por eso les doy las cifras precisas. Las primeras vacunas que se empezaron a usar, que fue la de Pfizer, fue el 14 de diciembre del 2020. Todavía no podemos saber qué es lo que va a pasar a 1 año o a 2 años. Pero también la necesidad de un refuerzo depende de las condiciones epidemiológicas. Es decir, si todos los países del mundo usaran la misma velocidad de vacunación que está usando Estados Unidos, a lo mejor ya para el próximo año no necesitaríamos ninguna vacuna en contra de SARS-CoV-2. Pero como hay muchos países que todavía no la tienen, no sabemos si vamos a necesitar vacunas de refuerzo. Por el momento no se indica, a menos de que los estudios clínicos en los siguientes meses nos demuestren que hay pérdida de la eficacia, entonces pues sí, lo consideramos. Pero de momento no se considera necesario la dosis de refuerzo. Pero ya la evolución, los estudios nos decidirán si necesitamos recomendarlo o no. La otra vacuna. Finalmente, doctor, sí. La pregunta es, en cuanto a la vacuna en niños, ¿a partir de qué edad se está recomendando la aplicación en un futuro si se llega a desarrollar? Bueno, en Estados Unidos, en esta semana se acaba de aprobar la vacuna para el uso de 12 a 15 años. Y ya antes se vacunaba a los de 16. Entonces, en Estados Unidos ya toda su población arriba de 12 años la recibe. Y los estudios para los niños más pequeños están ahorita en progreso. Más o menos en 3 a 4 meses vamos a tener los resultados. Y es cuando ya veríamos empezar a vacunar a niños de menores de 12 años. Esa vacuna no la tenemos disponible en nuestro país. La indicación no está dada en nuestro país para 12 a 15 años. Apenas se acaba de probar en Estados Unidos la semana pasada.
Doctor, muy amable. La verdad tenemos muchísimas preguntas. Se las vamos a hacer llegar para que nos haga el favor de responder. Creo que es una de las, entre todas las pláticas donde más dudas existían al respecto, todas las personas, tanto en la comunidad médica como fuera de ello, hemos escuchado noticias, tenemos a personas que no quieren aplicarse la vacuna, nuestros pacientes nos piden información, entonces muy amable por compartir sus conocimientos con nosotros. Creo que fue una plática muy interesante y no nos basta más que agradecer el tiempo que nos dedicó el día de hoy. Yo en un ratito más le mando el video porque sí es importante que la gente lo vea. Es una explicación muy práctica de cómo interpretar la eficacia de las vacunas. Y lo comparte usted con quien esté interesado. Gracias por su atención y buenas noches.